Buenos días a todos. En primer lugar, quiero presentarme. Mi nombre es Rachel Mangan, soy la formadora de Thomson Reuters y yo me encargo de la formación de bases de datos de WAS, de InCites, EndNote, entonces un rango de productos que nosotros producimos. Bueno, esta semana en colaboración con CECIP hemos organizado unos cursos en línea para examinar las bases de datos y otras cosas a que tenéis acceso bajo la licencia de CECIP. Hoy por la tarde hablamos de la base de datos Essential Science Indicators. Una base de datos que nos permite ver lo más citado de la Web of Science. Entonces, ahora mismo voy a compartir mi escritorio y vamos a ir a la presentación para ver lo que vamos a ver hoy. Entonces el título de nuestro curso hoy es Essential Science Indicators, lo más citado de la Web of Science. Para empezar, quiero hablar del uso de Essential Science Indicators. Entonces, ¿qué podemos hacer con los datos que nos ofrece esta base de datos? Luego vamos a hablar de los niveles de evaluación y los criterios de citas, porque estamos hablando de lo más citado de la WAS. Luego quiero mostrar cómo hemos integrado datos de Essential Science Indicators a la Web of Science. Luego vamos a ir a Essential Science Indicators y vamos a buscar instituciones muy citadas, luego países muy citados y por último autores muy citados. Luego vamos a ver cómo se puede ver cuáles son los campos de excelencia de un país o bien una organización. Vamos a buscar los artículos muy citados, vamos a buscar artículos candentes y también vamos a evaluar el impacto de un artículo con puntos de referencia en Essential Science Indicators. Entonces, Essential Science Indicators solo identifica lo más citado de la Web of Science, es decir, instituciones más citadas, países más citados, revistas más citadas y autores más citados y los trabajos más citados. Entonces, nos permite identificar los que producen la investigación más citada. Cuando digo más citada, hablo de citas, total de citas. Entonces, podemos utilizar Essential Science Indicators para descubrir cuáles son los trabajos más citados en genética, por ejemplo, identificar cuáles son las publicaciones más citadas en los últimos 2 años en biología molecular, cuáles son los países con mayor impacto en ingeniería o cuáles son los autores más citados en medicina clínica. Y como pueden ver, todas las preguntas se refieren a un campo de investigación. Así es como funciona. Igual como en JCIERE. En JCIERE las revistas se organizan por categoría. Igual sucede aquí. Entonces organizamos los autores, revistas, países y instituciones por campos científicos. Entonces hablo de la producción y la fuente de Essential Science Indicators. La fuente de los datos en Essential Science Indicators son los 2 índices de revistas de la colección principal Web of Science. Son el índice de las ciencias y el índice de ciencias sociales, que no consideramos artes y humanidades, las actas y tampoco los libros. Y el nuevo índice de citas, Emergent Sources Citation Index. Essential Science Indicator siempre evalúa los últimos 10 años de datos. Siempre mantiene los últimos 10 años de datos. No incluye toda la producción científica, es decir, solo evalúa artículos, revisiones, preceding papers y notas.
Es una base de datos que se actualiza cada 2 meses. ¿Okay? Entonces, cada 2 meses pueden cambiar lo más citado. ¿Okay? Bueno, entonces es para identificar los que producen la investigación de mayor impacto o altamente citado de los últimos 10 años de la Web of Science, índice de ciencias, índice de ciencias sociales. Bueno, vamos a ver que organizamos autores, países, instituciones por 22 campos de investigación. Aquí son las 22, ¿ok? Son campos muy amplios, ¿ok? No son tan cerrados como la Web of Science colección principal, ¿ok? Son campos muy amplios, pero hay 22, ¿ok? Ok, entonces, ¿cómo podemos clasificar un autor, una organización, un país a los 22 campos científicos? Bueno, se trata de la revista. ¿Okay? Cada revista del índice de las ciencias o el índice de las ciencias sociales ha sido clasificado en uno de los 22 campos científicos. ¿Ok? Luego os enseño dónde se puede descargar un archivo, donde se puede ver cómo hemos clasificado una revista en Essential Science Indicators. Bueno, en Essential Science Indicators, para las revistas multidisciplinarias, por ejemplo, Nature y Science, bueno, tratamos estas revistas un poco diferente. ¿Okay? Estas revistas, como son multidisciplinarias, en Essential Science Indicators no han sido clasificadas en ciencias multidisciplinarias. No, lo que hacemos es esto. Realizamos un algoritmo sobre las referencias citadas y las citas y según el algoritmo identificamos cuál es la categoría más principal. Por ejemplo, si todas las revistas que citan a mi artículo o que mi artículo cita son de ecología, pues mi artículo sería clasificada en ecología en Essential Science Indicators. Bueno, recordamos que Essential Science Indicators identifica lo más citado. ¿Okay? Entonces, hay unos umbrales de citas. ¿Okay? Para clasificar si un científico muy citado o bien una organización muy citada, el científico o bien la organización necesita adquirir las citas necesarias para incluirse en el primer 1% de un campo científico, según su producción científica de los últimos 10 años. ¿Okay? Para los países y revistas consideramos el primer 50%, para los artículos candentes primer 1% y, los artículos muy citados primer 1% y los artículos candentes son diferentes. ¿Por qué? Porque son de los últimos 2 años, entonces son artículos muy actuales y el umbral de cita es el primer 0,1%. ¿Ok? Entonces, siempre pedimos o examinamos lo más citado de la Web of Science de los últimos 10 años. Ok, bueno, una cosa, integración de métricas de Essential Science Indicators a la WOS. ¿Ok? Bueno, hace poco, Thomson Reuters ha lanzado nuevas interfaces de tanto JCR como Essential Science Indicators. Y una de las ventajas de esta nueva versión es que podemos obtener la integración de métricas de Essential Science Indicators a la WOS. Como podéis ver en pantalla, tenemos unos nuevos iconos, el artículo popular o el artículo candente y también el artículo muy citado. ¿Ok? Pues ahora voy a hablar de cómo se puede adquirir estos indicadores y el acceso también a Essential Science Indicators. Ok, empezamos en el portal de FECIT, porque aquí también hay una descripción de cómo se puede
llegar o recibir o adquirir esta integración. Okay. Voy a abrir noticias porque hay una noticia que describe la situación. Okay. Entonces, como pueden ver, sí hemos lanzado nuevas versiones, pero para obtener la integración hay que hacer una cosa muy importante. Hay que ir directamente a tanto JTheory como Essential Science Indicators con estos enlaces directos. Cuando llegamos a la interfaz, para los usuarios que tienen ya un perfil de Web of Science, es decir, han hecho el sign-in en la Web of Science, pueden iniciar una sesión personalizada en Essential Science Indicators o JTheory. Para los usuarios que no tienen un registro de WOS, bueno, necesitan registrarse. ¿Okay? Estos enlaces directos están ahí, pero también si abrimos servicios y acceso a bases de datos, también desde esta página web pueden ver enlaces directos a estas bases de datos. ¿Okay? Entonces se encuentra en dos sitios. Ok, entonces vamos a ir directamente a Essential Science Indicators. Como no estoy en España, yo tengo que introducir unas claves de acceso. Ah, lo he hecho mal. Luego hay un periodo de autentificación y ahora entramos. Ok, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el sign-in. Ok, explico. Para los usuarios que han registrado ya previamente en Web of Science, okay, ellos, este tipo de usuario, solo hace falta sign-in, es decir, introducir el correo electrónico y la contraseña. Okay. Para los usuarios que no tienen ya un perfil de WOS, bueno, necesitan registrarse. ¿Okay? No hay que registrarse de nuevo. ¿Okay? Si ya tenéis un perfil de WOS, solo hace falta sign in. ¿Okay? No hay que registrarse de nuevo. Ahora voy a explicar cómo register. Ok, en el register hay que introducir un correo electrónico. Ok, no, es esta, junio. Ok, entonces, introduzco este correo electrónico 2 veces y luego continuar. Luego necesito introducir o rellenar unos datos importantes, mi nombre, mi apellido. Hay que crear una contraseña y la contraseña tiene unas normas. Hay que crear una contraseña con mínimo 8 caracteres, con mínimo un número, caracteres del alfabeto inglés y como mínimo un símbolo especial. Hay que introducir la contraseña 2 veces. Luego hay que seleccionar un encargo, un área de investigación y luego hay que decidir a recibir o no recibir material, publicidad, anuncios desde Thomson Reuters. Ok, pues ahora hago clic en continuar y ya está. Ok, pues acabo de iniciar una sesión personalizada, es decir, una sesión sign-in a través de Essential Science Indicators. ¿Ok? Pues ahora qué? Pues antes de, antes de echar un vistazo a Essential Science Indicators, pues ahora quiero hablar cómo es esta integración de datos a la Web of Science. ¿Ok? Entonces yo voy a volver a FECIT para lanzar Web of Science. ¿Ok? Tengo que hacerlo. Okay, entonces estoy en el acceso a través de FECI.
Bueno, vamos a ir a WOS, Web of Science, colección principal. Y voy a buscar, no voy a buscar esta, ¿qué he buscado? No, voy a buscar una revista y es Nature. Okay, título de publicación. Mira, todavía no he iniciado una sesión personalizada en WOS. Okay, no he hecho todavía el sign in. Ok, buscamos. Ok, entonces puedo ver, si hago clic por encima del título de la revista, métricas de JCR. Muy bien. Y a mano izquierda, cuando voy a refinar, sí puedo refinar por los artículos muy citados y los artículos candentes. Vamos a ver lo que sucede. Cuando selecciono los dos indicadores y ahora refino, pues no veo los iconos, ¿ok? No veo el icono del fuego, ni veo el icono de la copa, ¿ok? Esto es porque no tenemos la integración completa de datos, ¿ok? Entonces lo que tengo que hacer es el sign in en la WOS. ¿Ok? Abro iniciar sesión y ahora iniciar sesión y introduzco el mismo correo electrónico y la contraseña que acabo de crear a través de Essential Science Indicators. Fue esto, ¿no? Outlook.com. Contraseña. Y ahora iniciar sesión. Ok, como es la primera vez que inicio una sesión personalizada en la WOS con este perfil, necesito aceptar las condiciones y los términos. Y ahora iniciar sesión. Ok. Entonces, si ahora repito la búsqueda, ok, voy a repetir la búsqueda. Volvimos a buscar la misma consulta y si ahora selecciono ESI Top Papers o papers principales, refino, ahora vamos a ver que tengo, ok, los iconos, ok, entonces aparecen. Entonces, para obtener esta integración completa, hay que ir a Essential Science Indicators o bien aquí a Essential Science Indicators o bien a JCR y sign in o bien registrarse. Okay. Luego hay que ir a WOS y iniciar una sesión personalizada aquí para obtener la integración completa. Bueno, entonces, para cualquier búsqueda que realizo en la WOS, que sea por tema, por un autor, por una afiliación, yo puedo ver cuáles son los trabajos principales, ¿okay? Para ver la investigación más citada en un periodo de tiempo. Ok, entonces, si hago clic por encima de Highly Cited Paper, vamos a ver que vamos a ver una descripción. ¿Okay? ¿Qué es un trabajo muy citado? Mira, Essential Science Indicators, como he dicho, es una base que se actualiza cada 2 meses. ¿Okay? Entonces, aquí veo el periodo de evaluación. ¿Okay? Enero, febrero de este año. Sé que es un poco en el pasado, pero Essential Science Indicators siempre es un poco atrasado. ¿Okay? Entonces, durante aquel periodo, mi trabajo recibió las citas necesarias para incluirse en el primer 1% de un campo científico. Mira, hemos buscado Nature y Nature es una revista clasificada en el campo ciencias multidisciplinarias. ¿Okay? Pero como pueden ver, mi artículo no es de ciencias multidisciplinarias. ¿Okay? Es de inmunología.
porque han evaluado o bien un algoritmo ha examinado las categorías de las revistas que citan mi artículo y las categorías de las revistas que yo cito. ¿Okay? Y según un algoritmo han identificado que la inmunología es la categoría más principal. ¿Okay? Bueno, entonces, volvimos a Essential Science Indicators. Ok, ¿cómo utilizamos Essential Science Indicators? Bueno, como he dicho, para buscar lo más citado, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo puedo buscar las organizaciones más citadas en un campo científico? ¿Qué hago? Bueno, abro el menú desplegable y selecciono lo que quiero buscar. Entonces, en este caso, busco organizaciones o instituciones. Luego necesito añadir un filtro. ¿Okay? Mi filtro va a ser el campo científico. ¿Vale? Entonces aquí veo los 22 campos científicos de Essential Science Indicators. Ok, entonces, ¿cuáles son las organizaciones más citadas en este campo? Ciencias de plantas y animales. Selecciono la cruz en color azul y luego aquí obtengo los datos. ¿Okay? Entonces, en este periodo de Essential Science Indicators, ¿okay? Hay 1068 organizaciones que figuran en el primer 1%, ¿okay? Según total de citas. Y podemos ver que la Universidad California System es lo más citado según esta producción, una producción científica de los últimos 10 años. ¿Okay? Es decir, que en los últimos 10 años esta organización ha publicado 14.825 trabajos en este campo y han recibido un total de 238.301 citas, entonces es lo más citado de los últimos 10 años. Y puedo ver que han publicado 546 trabajos principales en este campo. Ok, entonces lo que se puede hacer es buscar en la lista para ver todas las organizaciones que figuran en el primer %. Pero hay más de 1000 organizaciones, entonces esto va a ser un poco más lento para buscar una organización. Lo más rápido es buscar, ¿okay? En la lista. Entonces, hago clic por encima de, a mano derecha de Institutions para abrir un menú desplegable. Luego selecciono filtros. Ok, vamos a ver si está, ¿cuál sería? Ok, un ejemplo de una organización española. Sí, que es muy obvio, pero voy a poner Granada. Ok, está. Entonces, como podéis ver, el nombre de la organización es el nombre abreviado. Okay, no es University of Granada ni Universidad de Granada, es UNIV Granada. Okay. Es como nosotros indexamos las direcciones, okay, con las abreviaturas. Vale, entonces puede ver que UNIV Granada, según un total de citas de 8.399, figura en el primer 1% con una posición de 397 y ha publicado 7 trabajos muy citados. Si yo quiero ver esos 7 trabajos muy citados, hago clic por encima del número para ir a la lista. ¿Okay? Entonces son trabajos muy citados de esta organización en el campo de ciencias de animales y plantas. Y si yo quiero ver más datos precisamente de qué se trata el artículo, más autores, más información, solo hace falta hacer clic en el título de la revista, el artículo, y me lleva a la fuente en la Web of Science. ¿Okay? Y si voy a las direcciones, vamos a ver que tenemos UNIV Granada en la dirección. ¿Okay? Y esta
revista ha sido clasificada en ciencias de plantas y en animales. Y como pueden ver, es un artículo muy citado. Una pregunta de WebEx. Si una revista puede estar clasificada en dos campos científicos, en Essential Science Indicators, no. Solo tienen una categoría. Una revista no puede clasificarse en más. Solo una. Entonces, para volver a la página principal, seleccionamos indicadores. Entonces así puede buscar instituciones muy citadas en un campo científico. Entonces ahora hablamos de países. En este caso los países son en el primer 50% de lo más citado. ¿Vale? ¿Qué hago? Selecciono países, busco países por un campo de científico, voy a buscar por agricultura y ya está. Y ahora obtenemos los países. ¿Vale? Entonces puede ver que para España, España figura en el primer 50% sobre un total de 102 y figura o ocupa posición número 3 según un total de citas de 243.235 citas de una producción científica de 23.489 publicaciones en este campo de los últimos 10 años. Y tenemos para España 308 trabajos muy citados en este campo. Entonces el campo, recordamos, es ciencias de, es agricultura. Bueno, estos, los países o los valores en el análisis se puede cambiar. Por ejemplo, se puede ordenar por total de publicaciones o la media de citas o el número de trabajos principales. Es muy fácil cambiar el orden de los valores. Más dudas. Bueno, yo quiero saber, por ejemplo, yo soy la organización, ¿cuál sería? No sé, Universidad de Valencia, y yo quiero saber cuáles son mis puntos fuertes, entonces, cuáles son mis áreas de excelencia. ¿Qué hago? Bueno, en el menú desplegable selecciono Research Fields y luego añadir un filtro. En este caso, el filtro sería instituciones y creo que es Univ Valencia. Sí, Univ Valencia. Entonces, puedo ver que para la Universidad de Valencia, su línea de investigación más citada, su área de excelencia en términos de citas, es la física. Ha recibido en los últimos 10 años el número más alto de citas. Siempre hablamos de citas, citas, citas. ¿Vale? Y si yo pregunto, bueno, en comparación con el resto del mundo en el campo de física, ¿qué ranking o qué posición ocupa Univ Valencia? ¿Qué hago? Bueno, como acabo de hacer, selecciono Institutions, añadir un filtro, selecciono física, ahí, y sin tener que buscar y buscar, busco dentro de la lista, y bueno, tenemos las dos organizaciones. Univ Valencia figura en el primer 1% y ocupa la posición 132 y la Politécnica de Valencia posición 538, según sus totales de citas. ¿Qué más? No, que iba.
Volvimos al informe anterior. No. Ay, perdón. Fue Research Fields, Institutions, Univalencia. Mira, podemos ver que la física, química, medicina y clínica son campos muy fuertes para Valencia, y podemos ver que Univalencia figura en el primer 1% en 17 de los 22 campos científicos. Es decir, que en el resto de los campos científicos la Universidad de Valencia no tiene las citas necesarias para incluirse en el primer 1%. ¿Okay? Y podemos hacer lo mismo para los países. Entonces, ahora me quedo con Research Fields, elimino Univalencia, hago clic sobre añadir filtro y selecciono Countries, Territories y busco, por ejemplo, Spain. Ahora veo los puntos fuertes o áreas de excelencia para España. ¿Okay? Y no es una sorpresa que medicina clínica está en primer lugar, ¿okay? Porque claro, este campo tiene un montón de producción científica. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno, podemos ahora hablar de autores, ¿okay? Autores. Entonces, mi pregunta es, yo quiero saber quiénes son los autores más citados en un campo científico. ¿Y qué hago? Bueno, selecciono autor y luego añadir un filtro. Y selecciono, por ejemplo, medicina clínica. Bueno, vamos a ver una situación y creo que ya sabes cuál es. ¿Okay? Bueno, en vez de ordenar por citas, voy a ordenar esos autores por documentos. Y bueno, quiero que miráis a la página para ver si hay un problema. ¿Pueden ver un problema? ¿O una situación? Bueno, ¿qué pensamos? ¿Okay? Wang Y, 5.000 o casi 6.000 publicaciones. Zhang Y, casi más de 5.000. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? La situación es que no se puede aquí distinguir entre autores que se llaman igual. ¿Okay? Cuando nosotros indexamos un nombre en Web of Science, indexamos un apellido seguido por iniciales. Y si hay muchos investigadores que se llaman igual, pues la base no puede diferenciar entre autores que se llaman igual en este producto. ¿Okay? Hay otras bases de datos que lo hacen, pero en este producto no. ¿Okay? No tiene la tecnología para poder distinguir o separar autores que se llaman igual. Pero no se puede, por ejemplo, hacer más, ¿okay? No puede combinar un autor con una afiliación o un autor con un país. No se puede hacerlo. No es posible. Entonces, esta es la situación de los autores. Ok, ¿qué más? Ok, buscar artículos muy citados. Bueno, se puede buscar artículos muy citados de las organizaciones, de los países, de los autores, de las revistas. Por ejemplo, yo quiero ver si una revista ha publicado artículos muy citados. Abro el menú, selecciono revistas, añadir un filtro y quizás conozco la revista y quizás es PLOS ONE. Me ha salido. PLOS ONE.
¿Ok? Entonces veo que la revista Plus One ha publicado 580 trabajos muy citados. O bien, si quiero clasificar las revistas por tema, y mi tema es agricultura, ahora veo las revistas en agricultura y veo que la revista Food Chemistry ha publicado 463 trabajos muy citados. También se puede ver, por ejemplo, los datos completos de la categoría. ¿Ok? Entonces, la medicina clínica siempre es la categoría más grande. ¿Ok? De los últimos 10 años tiene tiene el número más alto de artículos y, por supuesto, el número más alto de citas, y pueden ver que tiene también el número más alto de trabajos citados, 23.357. ¿Ok? De este campo, lo más citado es esta, ¿ok? Global Cancer Statistics, ¿ok? 13.545 citas. Entonces, son cosas que se pueden hacer con Essential Science Indicators. Ok, vamos a hacer una cosa. Volvimos a la WOS y vamos a lanzar una búsqueda, otra búsqueda, y va a ser por la... ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Voy a hacer algo muy rápido. Spain and 2010. Perdón, interfaz en español. Y yo voy a ordenar estas publicaciones por citas. ¿Y sabes qué? Vamos a ir ahí. ¿Cuántas hay? 599. Entonces, si nos vamos a la 90 página, ok. Bien. Entonces, ¿qué hago? Bueno, quiero hablar de cómo se puede evaluar un artículo. ¿Okay? Cómo se puede entender mejor el impacto del artículo. ¿Okay? Bueno, voy a ver si esto es un buen ejemplo. Tiene que ser un artículo, una revisión o bien una acta. Vale, es un artículo. Y tiene que ser de los últimos 10 años. Bien, es de 2010. Ok. Mira, total de citas, 101 citas. La pregunta ¿es muy citado? ¿No es muy citado o es normal, según la categoría? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos entender mejor qué significa 101 citas? Pues en la Web of Science colección principal no sabemos, porque no hay puntos de referencia. Para entender mejor lo que significa 101 citas, necesitamos algo para comparar, un punto de referencia. ¿Okay? Pero la WOS, colección principal, siempre calcula el total de citas. ¿Okay? Es un total, nada más. Pero hay puntos de referencia en Essential Science Indicators. ¿Okay? Bueno, entonces recordamos, European Heart Journal, 2010 y 101 citas. ¿Okay? Son las características. Volvimos. Ok. Lo que vamos ahora a examinar son puntos de referencia. Okay. Puntos de referencia de los campos. Okay. Antes de poder evaluar la publicación, necesito saber la clasificación de la revista. ¿Okay? Abro el archivo de soporte y luego voy a download. Perdón, Journal List. ¿Okay? Desde ahí, Journal List,
puedo abrir un archivo donde puedo ver las clasificaciones de las revistas. ¿Ok? Entonces, obtengo la revista y a mano derecha tenemos su categoría en Essential Science Indicators. Entonces, ¿cómo fue? Ok, vale, he encontrado la revista. European Heart Journal. Pues, ¿dónde está? En medicina clínica. Ok, medicina clínica. Vale, pues ahora tengo esta información. ¿Qué hago? Bueno, empezamos en puntos de referencia con las medias de citas. Las medias de citas. ¿Ok? Busco en el cuadro el año 2010, porque es el año de publicación y hay que normalizar o comparar artículos del mismo año de publicación, y busco también medicina clínica. ¿Ok? ¿Qué significa este número? Este número es la media de citas, ¿ok? O las citas esperadas, ¿vale? Entonces, si una publicación es de 2010 y es de la categoría medicina clínica, pues se espera que un artículo normal de esta categoría recibe la media de 15 citas. Entonces, son todas medias. Mira, si mi publicación fue del año 2006, en la misma categoría, pues la media ahora es 26. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las publicaciones más antiguas han tenido más tiempo para recibir citas. Es por esto hay que siempre normalizar o comparar artículos del mismo periodo, ¿okay? Mismo año de publicación. Bueno, entonces puedo decir que esta publicación tiene un total de citas mejor que la media, ¿okay? De la categoría. ¿Qué más? Bueno, ahora abro percentiles. ¿Ok? Los percentiles son útiles para ver dónde se encuentra la publicación en su categoría. ¿Ok? ¿Dónde está precisamente? En el primer 1%, primer 5, primer 10. ¿Ok? Entonces, repetimos. 2010 y medicina clínica. Ok. Entonces, para clasificarse un artículo muy citado, el artículo debe recibir superior a 121 citas. ¿Okay? Esto es el requisito actual para los trabajos muy citados. Bueno, 101 no es superior a 121, entonces no es un artículo muy citado actualmente. Pero, como mi artículo tiene inferior a 121 citas, pero superior a 34 citas, pues veo que mi publicación está en el primer 10% de este campo científico. ¿Okay? Primer 10%. Y así utilizamos los percentiles. Si mi trabajo tiene entre 34 y 21 citas, está en el primer 20%. Entre 21 y 8 citas, primer 50%. Inferior a 8 citas, en el último 50% de la categoría. ¿Ok? Entonces, sí, aquí tenemos los puntos de referencia. ¿Okay? Para entender el rendimiento de un artículo en un campo científico. Ok, ¿qué más? Bueno, citation thresholds. La pregunta es, ¿cuántas citas se hace falta para clasificarse en el primer 1%, si eres un autor o bien una organización, o el primer 50% para los países y las revistas? ¿Ok? Entonces, tomamos en consideración agricultura. ¿Ok? Entonces, para clasificarse una organización muy citada, en este campo, la organización en los últimos, bueno, según su producción científica de los últimos 10 años en este campo, necesita recibir superior a 1.560 citas. Y así se incluirá en el primer 1%. ¿Okay? Lo que es interesante de este cuadro son las diferencias entre los campos. ¿Okay? Si ahora bajamos hasta Space Science, ¿okay? Podemos ver mucha diferencia.
ahora hay que obtener superior a 25.693 citas. ¿Okay? Entonces, no se puede comparar agricultura con Space Sciences porque son dos campos muy distintos. Es por esto hay que siempre organizar la producción científica por categorías. ¿Ok? Bueno, hay una cosa más que tenemos que ver y son las frentes de investigación. Okay. Quizás estás buscando investigación de un tema y queréis saber, bueno, ¿hay una novedad o hay algo interesante o cuáles son los trabajos principales en este tema? ¿Okay? Hay una manera de hacerlo y es por las frentes de investigación. ¿Okay? Es una herramienta única en Essential Science Indicators. Por ejemplo, abro el menú y selecciono Research Fronts. ¿Okay? ¿Qué son? Research Fronts, y ahora quiero explicarlo lo mejor que puedo, son grupos de trabajos muy citados que son co-cited, es decir, son citados todos en el mismo tiempo, es decir, figuran todas en la bibliografía de artículos. ¿Okay? Entonces forman un grupo de trabajos principales en un tema de investigación. ¿Okay? Bueno, lo que se puede hacer es filtrar por un tema, ¿okay? O un campo científico. Por ejemplo, cuáles son las novedades o cosas de interesante o nuevas tecnologías en Environment and Ecology. Okay, hay 450. Okay. El primer grupo contiene 45 trabajos visitados. Okay, y ahora echamos un vistazo. Okay, son trabajos principales que son co-cited. Okay, entonces, otros artículos han citado estos trabajos en sus bibliografías. Okay, y no es una coincidencia. Es porque estos son trabajos principales, son trabajos importantes en este tema. ¿Okay? Entonces, no es una sorpresa que otra investigación cita a esta investigación. ¿Okay? Bueno, la frente son las palabras claves de los títulos de los trabajos citados que figuran en la frente, en este grupo. Entonces, leaf, xylem, hydraulic, decline, multi-year, son palabras derivadas de los títulos. A ver si podemos encontrar algo, ¿no? A ver, mostrar todo. Bueno, xylem, sí, sería por aquí. Hydraulic, roads of hydraulic, ahí aparece la palabra hydraulic. Drought, ¿dónde está? Drought, ahí, mira, drought. ¿Ok? Entonces, estas palabras originan de los títulos de los artículos que forman la frente. ¿Ok? Entonces, son grupos de trabajos principales en un tema. ¿Ok? Y al leer estas palabras, quizás puedo detectar novedades, nuevas tecnologías en este tema. ¿Okay? Es algo muy interesante que ofrece Essential Science Indicators. Pero hay que recordar que esta base actualiza cada 2 meses. Y si volvimos al archivo de soporte,
quizás en algún sitio nos va a decir cuál es la última fecha. Sí, Data and Subscription Notices. Entonces, este producto ha sido actualizado el día 26 de mayo para cubrir 10 años más 2 meses para el periodo 1 de enero 2006 hasta 29 de febrero 2016. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, así se puede ver los datos incluidos. Ok, entonces, en resumen, no olvidáis que tenemos la integración de trabajos muy citados en la website. Y para obtener la integración hay que ir a los URLs directos hay que ir a los URLs directos de Essential Science Indicators o JCR, así desde estos enlaces y hacer el sign-in. ¿Ok? ¿Vale? Hay que sign in o registrarse. Los que ya han registrado a través de website no tienen que volver a registrarse, solo tienen que iniciar una sesión sign in. ¿Okay? Para los que no han registrado en WOS, tienen que registrarse. Cuando han registrado, ¿okay? Van a la WOS y inicio una sesión personalizada en la WOS con los mismos credenciales. Okay, hay que sign in para obtener la integración de métricas completa en la WOS. Okay? Y Essential Science Indicators es una base de datos que evalúa autores, revistas, países, instituciones, trabajos del índice de las ciencias y ciencias sociales y crea perfiles y agrega o añade toda la hace una suma de toda la producción científica de los últimos 10 años en un campo científico y hace un total de las citas. ¿Okay? Y así podemos identificar quién produce la investigación más citada en 22 campos científicos. ¿Okay? Y también tenemos los puntos de referencia para poder evaluar producción científica para evaluar el rendimiento de un artículo, para ver si es mejor que la media o cuál es su posición precisamente en la categoría. ¿Ok? Entonces, muchos usos, capacidades de Essential Science Indicators. Ok, entonces, ¿hay una pregunta? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Pregunta? Alguien ha preguntado por los ejercicios. Mira, los ejercicios son para hacer en casa, ¿ok? Son para practicar lo que hemos visto después de hacer la formación, ¿ok? Y luego en el curso de viernes vamos a hablar de los ejercicios para ver si hay dudas y preguntas. Um, ok. Una pregunta. ¿Hay también en WOS solo 22 materias? No. Ok. Son dos clasificaciones distintas. La Web of Science, ok, colección principal,
ofrece, creo que en total 250 categorías. Okay, Essential Science Indicators, 22. Okay, entonces no son iguales, no son lo mismo. Entonces, a ver si podemos ver una lista con tipo de documento. Eh, ok, lo hago desde aquí. Ok, entonces Web of Science ofrece 22 campos científicos. Mira, ahora estoy en la búsqueda avanzada y a mano derecha voy a lanzar el índice de las categorías de WAS. Ok, y van a ver que hay 250 y algo. Aquí 250. Ok, Essential Science Indicators, solo 22. No es lo mismo. Ok, ok, una pregunta. Para que se haga una revista debe tener índice S. No entiendo. Okay. Las revistas que están en Essential Science Indicators son las revistas del índice de ciencias y del índice de ciencias sociales. Okay. Es decir, si ahora voy a la WAS, estos dos índices. Okay. Luego, Essential Science Indicators hace un análisis de la producción científica de revistas de esos dos índices de los últimos 10 años y hace un análisis para ver cuáles son las revistas que están en el primer 1% de un campo científico. ¿Ok? Ok, si una revista no está en en Essential Science Indicators, probablemente es porque no tiene las citas necesarias para incluirse en el primer 50%. Ok, es el único motivo. Ok, solo las revistas con las citas suficientes para incluirse en el primer 50% de un campo científico están en Essential Science Indicators. Ok. ¿Para cuánto tiempo se actualiza JCR? Esto no es una formación sobre JCR, es Essential Science Indicators. Essential Science Indicators se actualiza cada 2 meses. JCR es una base de datos que se actualiza cada año. Okay, son dos bases distintas. Okay. Entonces, si queréis mantenerse al día con novedades en la ciencia, entonces es digamos, un informe sobre lo que ocurre en la ciencia, en la ciencia, ¿no? Cuáles son las organizaciones que producen mucha investigación, cuál es el impacto, cuáles son los trabajos principales. ¿Hay algo más? Ok, una cosa muy importante, bueno, desde FIFI os enviarán en 2 o 3 semanas un certificado de asistencia, ok, para justificar su asistencia. Y luego, también en este correo, con su justificación, van a recibir un cuestionario para valorar esta formación. ¿Okay? Pero por mi parte, yo he terminado. Creo que hemos hecho todo. Entonces, si no hay más dudas y preguntas,
podemos terminar. He grabado la formación y otra vez en 2 o 3 semanas yo voy a enviar FICIP la grabación para colgar en su web. ¿Okay? ¿Hay algo más? ¿No? Ok, entonces muchas gracias a todos y gracias por su interés, muchas gracias por las preguntas y sus comentarios y nos vemos en próximas formaciones. Ok, muchas gracias a todos y un saludo. Gracias.